Buenas a todos culés, bienvenidos al canal de Gen Blaugrana. En el día de hoy vengo a hablar sobre Nico Williams, el jugador del Athletic, ya que se le está vinculando últimamente mucho con nuestro equipo. En el día de hoy han salido bastantes noticias, pero ya hace un par de semanas que está el run, que si Nico Williams. Bueno, yo vengo a dar mi opinión, creo que ya subí un vídeo hará un par de meses hablando sobre el jugador, pero aquí vamos a especificar más en cuanto al Barça. Ya que ahora sí parece que hay un interés verdadero. Ya se viene hablando, repito, desde incluso hace un año ya de Nico Williams, pero ahora pues cada vez salen más noticias en más medios y algunos que son bastante relevantes. También ha salido en el día de hoy, bueno, creo que fue ayer, que la cláusula de Nico Williams al final no es de 50 millones, sino que sería de 60. Yo voy a hablar del jugador y voy a hablar de si pagaría ese dinero. Simplemente hablando de lo futbolístico, Nico Williams, yo creo que todos lo habréis visto. Para mí, es un perfil bastante fácil de definir. Muy explosivo, con una técnica decente, que luego a la hora de ser un buen asistente yo creo que nos podría aportar mucho, que en lo que me puede dejar dudas es en espacios reducidos. ¿Qué significa esto? Pues que luego cuando un equipo se te ponga atrás, con una defensa de 5, reduciendo ahí todas las opciones de espacio, pues obviamente Nico no es el jugador más pulcro, no es Lamine Yamal. Es más un Dembélé, un Rafael Leao, que no un Lamine Yamal. ¿Es esto malo? No. ¿Es esto en cierta parte un poquito peligroso conociendo al aficionado del Barça? Sí. ¿A qué me refiero yo con esto? Dembélé antes de llegar al Barça todo el mundo le quería, todo el mundo. O prácticamente todo el mundo, muchísima gente que luego le empezó a llamar que si tronco, que si no vale, que si es un pies de barro. Todos esos antes lo pedían. ¿Por qué? Porque son jugadores que tú los ves y llenan a la vista, ¿no? Lo ves tan explosivo, con tanto desborde, que con espacios te revienta. Claro, luego en el Barça no tendrá a lo mejor el mismo contexto. Sí que lo puede tener, depende en qué partido. Si te enfrentas, yo que sé, al Madrid, en Champions. O incluso sí que es verdad que esta temporada, por ejemplo, nos venían a defender muy alto, ¿no? Y ahí nos habría ido genial un perfil como Nico Williams. Para mí, lo que más le podría sumar al Barça, que yo he hecho bastante en falta, es explosividad. Ya que yo esta temporada he visto mucho cómo nos presionaban alto porque no teníamos manera de salir. Y al final tener un recurso como Nico Williams, que con esa aceleración, si encima lo trabajamos para ir al espacio, pues te puede dar un montón. De hecho, creo que en este sentido hemos notado en falta la baja de Dembélé. Ya que sí, Lamine Yamal para mí ha sido una suerte brutal y en cuanto a jugador, para mí ya es mejor que Dembélé. ¿Qué pasa? Que Dembélé tenía una característica única, que era esa velocidad. Y Lamine Yamal obviamente no es tan rápido. A lo mejor en un futuro sí que es muy veloz, pero yo a Lamine le veo un perfil rápido, pero no tan velocista. Por eso justamente, pues tener en una banda a Lamine y tener en otra a Nico, a mí me parecería interesante. No es mi jugador favorito. Yo creo que aquí os he hablado muchas veces de Doué. Yo personalmente es el jugador que me gustaría traer. Considero que un Doué con el delantero, con Lamine, sería una delantera espectacular. Pero si me traes a Nico, la verdad que no me parecería para nada un mal fichaje. Me da más miedo por cómo es la afición que no por cómo es el futbolista. O sea, sí, por cómo es el futbolista y por cómo es la afición, ¿no? Es decir, todo junto. Que si tú traes un jugador que aquí en el Barça no sea muy pulcro, a veces pues sea un poco torpe, como no tenga personalidad, se lo cargan rápido. ¿Nico Williams tendría esa personalidad? Puede ser, no lo sé. Entonces eso en cuanto al jugador. A mí me parece un perfil muy interesante, prometedor, recordemos que tiene solo 21 años. Eso en cuanto al futbolista, repito. Luego, en cuanto al fichaje. Se está hablando de que al final son 60 millones y no son 50. Yo ya por 50 veía un riesgo, pero por 60 es que me parece aún... ¿Por qué me parece un riesgo? Porque para empezar es cláusula. ¿Qué significa eso? Yo creo que la mayoría lo sabréis, pero por si acaso. Es que no pagas el dinero a plazo, sino que lo pagas de golpe. Tú cuando fichas un jugador por, no sé, 80 millones, pues lo normal es que al club, que se lo fichas, le vas pagando pues un verano 20, el otro verano 20, 20 y 20, y en 4 veranos se lo has pagado. Así funcionan la mayoría de fichajes. ¿Cómo funciona cuando pagas una cláusula? Tú vas y pagas los 50 millones. Si no, no te lo llevas. En este caso, 60. Si al final es cierto que es de 60 millones, que lo han dicho medios del Athletic. O sea que se ve bastante creíble. También es verdad que salió Fabrizio Romano a decir que eran 50. Bueno, ya lo veremos. Entonces, a mí me da un poquito de miedo en cuanto al precio, porque fijaos en Ferran, fijaos en Rafinha,
cómo les pesa la losa del precio, cómo están siempre, pero mira lo que costó Rafinha, 60 millones, pero mira lo que costó Ferran, 60 millones. Entonces ya me veo venir que a la que Nico Williams no sea Pelé Prime, ya van a salir los de siempre a decir que se ha sido una mala inversión, que si hemos malgastado el dinero, que con ese dinero, si lo juntabas con otro, podías fichar a un jugador super top. Esto es lo que me da miedo. No el jugador. A mí el jugador me parece muy interesante. De hecho, fue una pena no poder ficharlo gratis. Pero en parte entiendo al futbolista que, bueno, te ha criado el Athletic Club, es normal que no te vayas gratis y en parte le honra. Yo sé que algunos dirán, pues ya lo voy a por él porque tal. Bueno, yo personalmente lo veo un fichaje que por 30-40 millones sería de manual. A partir de 50-60, pues bueno, si lo fichan, si queréis saber mi opinión, no me parece tampoco una mala gestión, considero que es un jugador muy interesante, pero sí que debo de aceptar que me deja algunas dudas y me pone un poco nervioso el tema del riesgo, ¿no? De 60 millones. Sí que es verdad que, por ejemplo, fijaos, con Ferran Torres, un jugador por el cual pagamos 50 millones, algo así, si al final termina saliendo y con que te paguen unos 30 millones, que yo creo que eso sí te lo pueden pagar porque esta temporada ha marcado muchos goles, incluso no perderíamos en amortización. Es decir, ¿qué quiero comentar con esto? Que si fichas a chavales tan jóvenes como Ferran, como Nico, incluso aunque te salgan mal, y aunque pagues 50-60 millones, lo normal es que al final, pues bueno, luego lo vendas por 30-40 y tampoco tengas una pérdida muy grande. Entonces, en ese sentido, digo, bueno, tampoco tiene tanto riesgo el pagar, no sé, 50-60 millones por Nico. Pero sí que es verdad que la situación en la que estamos, bueno, a mí no me parece mal, ¿eh? Lo quiero dejar claro, pero sí que considero que puede tener algún riesgo. Y esta es mi opinión. También es verdad que cada fichaje tiene riesgo, si no arriesgas no ganas, y habrá que ver. Al final este mercado es muy largo, tampoco quiero decir yo que se vaya a fichar a Nico, porque ni de coña, yo lo vengo dejando claro desde, yo creo que hace meses. Prioridad, pivote. Luego ya, que si Xavi Simons, que si mi prima, que si tal. Prioridad, pivote. Yo lo dejo aquí, chicos, esta es mi opinión, así lo veo yo. Suscribiros si os ha gustado, dadle like y nos vemos en la próxima.